Bienvenido a este lugar donde la medianoche guarda secretos. Si te atreves a seguir, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Aquí, el silencio siempre observa. Comencemos. Hay algo que debemos entender antes de comenzar esta historia. Muchos de ustedes no creen en lo que no pueden ver, en lo que no tiene explicación científica, en lo que el mundo racional se niega a aceptar. Y está bien. Yo tampoco creía. Durante 32 años de mi vida, fui de esos que se reían cuando alguien contaba una experiencia extraña. De esos que pensaban que todo tenía una explicación lógica, que los ruidos nocturnos eran solo el viento, que las sombras eran trucos de la luz, que el miedo era solo producto de una imaginación hiperactiva. Pero déjenme decirles algo que aprendí de la peor manera posible. Hay lugares en este mundo donde las reglas que conocemos simplemente no aplican. Lugares donde la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino algo más, algo vivo, algo que respira y observa. Y lo más aterrador de todo es que estos lugares están más cerca de lo que imaginan, escondidos a plena vista, esperando pacientemente a que alguien cruce la línea invisible que separa nuestro mundo del otro lado. Esta es mi historia. Mi nombre es Roberto Castillo Méndez, tengo 41 años y soy de Monterrey, Nuevo León. Lo que voy a contarles sucedió hace poco más de 2 años, pero para mí fue como si hubiera pasado ayer. Hay noches en las que todavía despierto empapado en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que siento que va a salirse de mi pecho. Y las imágenes de aquellas noches regresan a mí con una claridad que me hace dudar de mi propia cordura. Antes de todo esto, yo era un tipo normal y corriente. Trabajaba en una fábrica durante el día. Tenía mis cuentas que pagar, mi pequeño departamento en una zona no muy cara de la ciudad. Pero en 2022, la empresa donde trabajaba cerró sus puertas. De un día para otro, me encontré sin empleo, sin ahorros suficientes, y con las deudas acumulándose como una avalancha silenciosa. Busqué trabajo durante meses, dejé currículums en docenas de lugares, pero nadie llamaba. La desesperación comenzó a convertirse en mi compañera constante. Fue entonces cuando vi el anuncio en el periódico. Era pequeño, casi escondido entre los clasificados. Se busca guardia de seguridad para turno nocturno. Cementerio Municipal del Descanso Eterno. Buen sueldo. Presentarse en persona. El sueldo que ofrecían era considerablemente mejor que cualquier otra cosa que hubiera visto en semanas. Casi el doble de lo que ganaba en la fábrica. Eso debió haberme parecido extraño desde el principio, pero cuando tienes hambre y las paredes de tu vida se están cerrando, no haces muchas preguntas. El cementerio del Descanso Eterno estaba ubicado en las afueras de la ciudad, en una zona donde el desarrollo urbano se había detenido décadas atrás. Para llegar ahí, tenías que tomar 2 camiones y caminar otros 20 minutos por un camino de tierra que serpenteaba entre terrenos baldíos y construcciones abandonadas. El lugar había sido inaugurado en 1930 y algo, y se notaba. Los muros perimetrales estaban cubiertos de musgo y grietas. Algunas tumbas eran tan antiguas que las letras de las lápidas ya no se podían leer, y había secciones enteras del cementerio donde la vegetación había crecido salvaje, ocultando parcialmente los monumentos funerarios. Llegué una tarde de octubre para la entrevista. El cielo estaba gris, de ese gris plomizo que promete lluvia pero nunca la suelta, y el viento arrastraba hojas secas que sonaban como susurros al rozar el pavimento. El encargado del cementerio era un hombre mayor llamado Don Eugenio. Debía tener unos 70 años, tal vez más. Era delgado hasta los huesos, con la piel curtida por el sol y unos ojos hundidos que parecían haber visto demasiado. No sonrió ni una sola vez durante toda nuestra conversación. Nos sentamos en una oficina pequeña y polvorienta, junto a la entrada principal. El escritorio estaba lleno de papeles amarillentos y había un olor extraño en el aire, como a flores marchitas mezcladas con tierra húmeda. Don Eugenio encendió un cigarro sin ofrecerme uno, y me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad antes de hablar. «El trabajo es simple», dijo finalmente.
su voz rasposa como lija sobre madera. Entras a las 11 de la noche, sales a las 7 de la mañana. Tienes que hacer recorridos cada 2 horas por las áreas principales del cementerio, anotar cualquier cosa fuera de lo normal en la bitácora y asegurarte de que nadie entre después del horario de cierre. Hay vagabundos que a veces intentan colarse para dormir entre las tumbas, y ocasionalmente algún grupo de muchachos borrachos que creen que es divertido venir aquí de noche. Asentí. Todo sonaba bastante estándar. ¿Por qué el puesto anterior está vacante? Pregunté porque algo en la mirada de don Eugenio me decía que había más de lo que estaba diciendo. Él dio una larga calada a su cigarro y desvió la mirada hacia la ventana, donde se podían ver hileras interminables de lápidas extendiéndose hacia el horizonte. El guardia anterior renunció de repente. Dijo que tenía problemas familiares en otro estado y se fue sin dar aviso previo. Antes de él hubo otros 3 en menos de un año. La verdad es que no mucha gente quiere trabajar aquí de noche. Es un lugar solitario, alejado de todo. Hay que tener estómago para esto. No me asustan los lugares solitarios, dije, tratando de sonar más seguro de lo que realmente me sentía. He trabajado turnos nocturnos antes. Don Eugenio me estudió con esos ojos hundidos que parecían poder ver directamente dentro de mi alma. Luego, para mi sorpresa, soltó una risa seca y corta. Claro que sí, muchacho. Todos dicen lo mismo al principio. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio. Mira, te voy a ser honesto porque necesitamos a alguien con urgencia. Este lugar tiene su reputación. La gente del pueblo no viene aquí si puede evitarlo, especialmente después de que oscurece. Dicen cosas, ya sabes cómo es la gente con sus historias y sus supersticiones. Pero yo llevo 35 años trabajando aquí y sigo vivo, así que no puede ser tan malo, ¿verdad? Su risa sonó forzada, y noté que cuando dijo eso último, sus dedos temblaban ligeramente mientras sostenía el cigarro. Pero yo necesitaba el trabajo. Necesitaba ese dinero más de lo que necesitaba escuchar las advertencias que quedaban suspendidas en el aire entre nosotros. ¿Cuándo puedo empezar?, pregunté. Don Eugenio sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. Fue el tipo de sonrisa que te da alguien que sabe algo que tú no sabes. Alguien que ha visto cómo esta historia termina una y otra vez. Esta misma noche si quieres. Te mostraré las instalaciones ahora que todavía hay luz. Te daré las llaves y la linterna, y a las 11 en punto comienzas tu turno. Y así fue como todo empezó. Don Eugenio me llevó a recorrer el cementerio esa tarde. El lugar era mucho más grande de lo que había imaginado. Había más de 15,000 tumbas distribuidas en diferentes secciones. La parte más antigua estaba en el norte, donde los árboles crecían torcidos y antiguos, sus ramas desnudas alcanzando el cielo como dedos esqueléticos. Había una sección para niños que me puso la piel de gallina incluso bajo la luz del día, con sus lápidas pequeñas decoradas con angelitos de mármol que el tiempo había desgastado hasta volverlos vagamente amenazantes. También había un mausoleo grande en el centro del cementerio, una construcción de piedra gris que parecía mucho más vieja que todo lo demás. Don Eugenio me dijo que pertenecía a una familia rica que había sido importante en la región hace más de 100 años. Las puertas de hierro estaban cerradas con cadenas gruesas cubiertas de óxido, y había algo en ese edificio que me hacía querer mirar hacia otro lado cada vez que mis ojos se posaban en él. No te acerques mucho a ese lugar, me advirtió don Eugenio cuando notó que lo estaba mirando. Las cadenas están ahí por una razón. La estructura está vieja y podría ser peligrosa. Además, la familia todavía es dueña de ese terreno y no quieren que nadie ande merodeando por ahí. Había algo en la forma en que lo dijo, en el tono de su voz, que me hizo creer que había más razones de las que estaba compartiendo. Pero no insistí. La caseta del guardia estaba ubicada cerca de la entrada principal. Era un cuarto pequeño de concreto con una ventana sucia, un escritorio de metal, una silla desvencijada, un pequeño baño y un calentador eléctrico que parecía de la era de los dinosaurios. Había una cafetera vieja sobre una repisa y algunos libros de registro apilados en una esquina. Todo el lugar olía a humedad y abandono. «Aquí pasarás la mayor parte del tiempo», explicó don Eugenio, dejando un manojo de llaves sobre el escritorio.
Esta llave abre la puerta principal, esta es para la bodega de herramientas, y esta pequeña es para el baño de los visitantes que está junto a la capilla. La linterna está en el cajón junto con la bitácora. Anota la hora de cada recorrido y cualquier cosa que notes. Nada más. Me mostró cómo funcionaba el sistema de alarma básico que tenían instalado en la puerta principal, y me explicó que había cámaras de seguridad, aunque cuando miré los monitores en la caseta, la mayoría mostraban solo estática o imágenes tan borrosas que era imposible distinguir nada. Las cámaras son más que nada para aparentar, admitió don Eugenio con un encogimiento de hombros. El ayuntamiento nunca aprobó el presupuesto para arreglarlas, pero mientras los ladrones crean que funcionan, sirven su propósito. Cuando terminó el recorrido, ya estaba oscureciendo. El cielo había pasado de gris a un morado profundo, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Don Eugenio se despidió de mí en la entrada, y mientras se alejaba en su camioneta vieja, me gritó por la ventana: «Si pasa algo raro, solo anótalo en la bitácora y ya. No te compliques la vida tratando de entender todo». Me quedé ahí parado, viendo cómo las luces traseras de su camioneta desaparecían en la distancia, y por primera vez sentí el verdadero peso de la soledad que me rodeaba. El cementerio se extendía a mis espaldas como un océano de silencio. No había tráfico cercano, no había casas con luces encendidas, no había absolutamente nada más que yo, miles de tumbas, y la noche que se acercaba. Regresé a la caseta y me preparé un café. Eran las 8:30 de la noche. Todavía faltaban 2 horas y media para mi primer recorrido oficial, así que decidí familiarizarme con el lugar. Revisé los cajones del escritorio y encontré la linterna que don Eugenio había mencionado. Era una de esas linternas grandes y pesadas de policía, con suficiente peso como para usarla como arma si fuera necesario. También encontré la bitácora, un cuaderno de pasta dura con páginas amarillentas llenas de anotaciones de guardias anteriores. Comencé a hojear las entradas mientras bebía mi café. La mayoría eran aburridas y rutinarias. Recorrido completado, todo en orden. Gato callejero en sección C. Viento fuerte derribó flores en varias tumbas, pero conforme avanzaba hacia atrás en el tiempo, las entradas comenzaron a volverse más extrañas. De hace 3 meses atrás, alguien había escrito con letra temblorosa: ruidos provenientes del mausoleo central, probablemente animales. 2 días después, ruidos otra vez, más fuertes esta noche. Revisé el perímetro, pero las cadenas siguen intactas. 1 semana más tarde, escuché voces. No puedo explicar de dónde venían. No había nadie en el cementerio, y luego abruptamente las entradas de ese guardia terminaban. Las siguientes eran de otra persona, con diferente letra. Este nuevo guardia solo duró 2 semanas según las fechas de las entradas. Su última anotación decía simplemente: no puedo más, que alguien más lo haga. Cerré la bitácora con un golpe seco, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Me dije a mí mismo que eran solo imaginaciones, que el trabajo nocturno en un cementerio naturalmente ponía nerviosa a la gente, que sus mentes les jugaban trucos. Eso era todo. Tenía que serlo. A las 11 en punto, tomé la linterna y salí para mi primer recorrido. La noche estaba completamente oscura ahora. Las pocas lámparas del cementerio apenas iluminaban pequeños círculos de luz amarillenta cada 50 metros, dejando enormes espacios de oscuridad entre ellas. El haz de mi linterna cortaba la negrura como un cuchillo, revelando hileras de lápidas que se extendían en todas direcciones. Comencé por la sección más cercana a la entrada, siguiendo los caminos principales. Mis pasos sonaban demasiado fuertes en el silencio absoluto. Cada crujido de gravilla bajo mis zapatos parecía amplificarse, resonar, rebotar contra las lápidas de mármol y piedra. El viento había cesado por completo, lo cual de alguna manera hacía todo más inquietante. Ni siquiera las hojas de los árboles se movían. Durante los primeros 20 minutos todo estuvo tranquilo. Revisé la sección oeste, luego la sur. Las tumbas permanecían inmóviles y silenciosas, exactamente como debían estar. Comencé a relajarme un poco. Tal vez esto no sería tan difícil después de todo.
Fue cuando estaba pasando cerca de la sección de los niños que lo escuché por primera vez. Un sonido suave, casi imperceptible, como una risa de niño pequeño, aguda y juguetona, que venía de algún lugar entre las tumbas a mi izquierda. Me detuve en seco, el corazón repentinamente golpeando contra mis costillas. Giré la linterna en dirección al sonido, iluminando las pequeñas lápidas con sus angelitos desgastados. No había nada. Nadie. Solo piedra y hierba y sombras que bailaban en los bordes de mi luz. «¡Hola!», llamé, mi voz sonando extrañamente débil en la vastedad del cementerio. «¿Hay alguien ahí?». Silencio. Esperé conteniendo la respiración, todos mis sentidos agudizados al máximo. Nada. Después de un minuto completo sin escuchar nada más, sacudí la cabeza y continué caminando. Debió haber sido mi imaginación, o tal vez un gato, o el viento atrapado en alguna grieta produciendo un sonido extraño. Tenía que haber una explicación racional. Completé el recorrido sin más incidentes y regresé a la caseta. Anoté en la bitácora: 11 de la noche, primer recorrido completado, todo normal. No mencioné la risa. No quería sonar como los guardias anteriores en sus últimas entradas, asustados por sombras y sonidos. Me preparé otro café y me senté a esperar hasta la 1 de la mañana para el siguiente recorrido. Intenté leer uno de los periódicos viejos que había en la caseta, pero no podía concentrarme. Mis ojos seguían desviándose hacia la ventana, hacia la oscuridad que se extendía más allá del débil círculo de luz que proyectaba la lámpara sobre la puerta de la caseta. A la 1 en punto salí nuevamente. Esta vez decidí ir hacia el norte, hacia la sección más antigua del cementerio. Los árboles aquí eran enormes y retorcidos, algunos de ellos debían tener más de 100 años. Sus ramas desnudas se entrelazaban sobre los caminos formando túneles oscuros, que mi linterna apenas podía penetrar. Las tumbas aquí eran diferentes también, más elaboradas, más antiguas. Muchas eran pequeñas criptas familiares con puertas de hierro corroído y ventanas con barrotes. Las fechas en las lápidas que aún podían leerse mostraban que la mayoría de estas personas habían sido enterradas antes de 1950. Caminaba lentamente, moviendo la linterna de un lado a otro cuando noté algo extraño. Una de las criptas, ubicada un poco apartada del camino principal, tenía su puerta entreabierta. Solo un poco, tal vez unos 10 centímetros, pero definitivamente estaba abierta. Me acerqué con cautela, el pulso acelerándose nuevamente. La puerta era de hierro negro, cubierta de óxido y decorada con diseños florales que el tiempo había suavizado. Empujé suavemente con mi linterna y la puerta se abrió más, chirriando sobre sus bisagras oxidadas. El interior estaba completamente oscuro. Apunté la linterna hacia adentro. Había escalones de piedra descendiendo hacia la oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de telarañas y humedad. No podía ver qué tan profundo iba. En la parte superior de la entrada había un nombre grabado en la piedra, pero estaba tan desgastado que apenas podía distinguir las letras. Algo me decía que no debería entrar ahí. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que retrocediera, que cerrara esa puerta y me alejara. Pero también estaba la parte racional de mi mente que me decía que esto era exactamente el tipo de cosa que debía investigar. Era mi trabajo asegurarme de que todo estuviera en orden. Tal vez algún vándalo había forzado la puerta. Tal vez había alguien escondido ahí dentro. Bajé el primer escalón, luego el segundo. Mis pasos resonaban contra las paredes de piedra. El aire se volvía más frío con cada paso que daba y había un olor peculiar. No exactamente a putrefacción, sino a algo más antiguo, como tierra que no había visto el sol en décadas. Había bajado tal vez 10 escalones cuando lo sentí. Una presencia. No puedo explicarlo de otra manera. No vi nada, no escuché nada, pero repentinamente supe, con absoluta certeza, que no estaba solo en ese lugar, que algo estaba ahí abajo en la oscuridad, y que ese algo estaba consciente de mí. El aire se volvió pesado, denso, difícil de respirar. La temperatura cayó tan rápidamente que pude ver mi propio aliento formando nubes de vapor frente a mi cara. Y entonces, desde las profundidades de esa oscuridad,
Escuché un sonido que haría que mi sangre se congelara. Un susurro. Bajo, rasposo, imposible de descifrar, pero definitivamente un susurro. Y parecía estar acercándose. No lo pensé. No razoné. No traté de convencerme de que había una explicación lógica. Simplemente corrí. Subí esos escalones más rápido de lo que nunca había corrido en mi vida. Salí de esa cripta y no me detuve hasta que estuve de vuelta en el camino principal, jadeando, con el corazón amenazando con salirse de mi pecho. Me tomó varios minutos recuperar el aliento. Me apoyé contra un árbol tratando de calmar mis nervios destrozados. ¿Qué demonios había sido eso? ¿Realmente había escuchado un susurro? ¿O mi mente me había jugado una mala pasada? Pero no podía haber imaginado esa sensación de presencia, ese frío antinatural, ese sentimiento visceral de peligro. Miré hacia atrás en dirección a la cripta. Desde donde estaba no podía verla. Estaba oculta entre los árboles y las sombras. Parte de mí quería regresar, cerrar esa puerta, asegurarme de que lo que sea que estuviera ahí dentro se quedara ahí. Pero una parte más grande de mí, la parte que quería sobrevivir, me decía que me mantuviera alejado. Terminé el recorrido apresuradamente sin desviarme del camino principal y regresé a la caseta. Esta vez no anoté todo normal en la bitácora. Escribí: una de las criptas en sección norte encontrada abierta. Necesita revisión durante el día. No mencioné que había bajado, no mencioné el susurro. Todavía estaba tratando de convencerme de que no había pasado realmente. Las siguientes horas pasaron con una lentitud dolorosa. Me quedé en la caseta bebiendo café tras café, observando el reloj avanzar minuto a minuto. A las 3 de la mañana tenía que hacer otro recorrido, pero la idea de salir otra vez a esa oscuridad me llenaba de pavor. Consideré saltarme el recorrido, simplemente anotar en la bitácora que lo había hecho. Pero mi sentido del deber era más fuerte que mi miedo. Necesitaba este trabajo. No podía permitirme perderlo en la primera noche. A las 3 en punto me forcé a salir nuevamente. Esta vez evité por completo la sección norte. Me quedé en las áreas más iluminadas, cerca de la entrada principal, haciendo un recorrido corto y rápido. No escuché risas de niños esta vez. No había puertas abiertas, no había susurros en la oscuridad. Todo estaba quieto y silencioso, tal vez demasiado quieto. Fue en el camino de regreso a la caseta cuando pasó algo que cambiaría todo. Estaba caminando por el camino principal, casi corriendo en mi prisa por volver a la relativa seguridad de mi pequeño cuarto de concreto, cuando escuché pasos detrás de mí. Pasos claros, distintos, pisando la gravilla del camino exactamente como yo lo hacía. Me detuve abruptamente. Los pasos también se detuvieron. Giré rápidamente apuntando la linterna hacia atrás. El camino estaba vacío, completamente vacío. No había nadie, nada. Solo las hileras interminables de tumbas extendiéndose hacia la oscuridad. Esperé sin moverme, apenas respirando. Nada. Comencé a caminar nuevamente, más rápido ahora. Los pasos comenzaron otra vez, manteniéndose a una distancia constante detrás de mí. Caminaba cuando yo caminaba, se detenía cuando yo me detenía, pero cada vez que giraba para mirar no había absolutamente nada ahí. Empecé a correr. Los pasos corrían también, más rápidos, más cercanos. Podía escucharlos claramente ahora, el crujido de la gravilla, el ritmo constante, implacable. Corrí hacia la caseta como si mi vida dependiera de ello, sin mirar atrás, con el sonido de esos pasos imposibles persiguiéndome cada centímetro del camino. Llegué a la caseta y cerré la puerta de un golpe, echando el cerrojo. Me recargué contra ella, respirando en jadeos dolorosos, el corazón golpeando tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Por varios minutos me quedé ahí, esperando, escuchando. Los pasos se habían detenido en el momento en que cerré la puerta. Me moví hacia la ventana y miré hacia afuera. El camino frente a la caseta estaba vacío y tranquilo bajo la débil luz de las lámparas. No había nada ni nadie ahí. Pero yo sabía lo que había escuchado. No había sido mi imaginación. Esos pasos habían sido reales, tan reales como los latidos de mi propio corazón. Me senté en la silla desvencijada.
temblando a pesar del calor que emanaba del pequeño calentador eléctrico. Miré el reloj en la pared. Apenas eran las 3:20 de la mañana. Todavía faltaban casi 4 horas para que amaneciera, para que llegara don Eugenio, para que pudiera salir de este lugar. 4 horas que se sentían como una eternidad. Intenté calmarme. Intenté pensar racionalmente. Pero cada explicación lógica que mi mente trataba de construir se desmoronaba ante la evidencia de lo que había experimentado. Los sonidos, el frío, la presencia en la cripta, los pasos que me seguían. Esto no era mi imaginación. Algo estaba pasando en este cementerio, algo que los guardias anteriores habían sentido también, algo que los había hecho huir, y ahora lo entendía. Entendía por qué el puesto pagaba tan bien. Entendía por qué nadie duraba más de unas semanas. Entendía la mirada en los ojos de don Eugenio cuando me contrató. Esa mirada de alguien que sabe que está enviando a otra persona al mismo destino que todos los anteriores. Pero yo no podía irme. No podía renunciar después de una sola noche. Necesitaba el dinero desesperadamente. Tenía que encontrar una manera de sobrevivir hasta el amanecer, y luego decidir qué hacer. Pasé la siguiente 1:30 encerrado en la caseta, mirando por la ventana, tomando café que ya no me daba ningún consuelo, tratando de no pensar en lo que me esperaba en el siguiente recorrido. A las 5 de la mañana, sabía que no podía posponerlo más. Tenía que salir. Esta vez llevé la linterna en una mano y un tubo de metal que encontré en la bodega en la otra. No sabía contra qué me enfrentaba, pero tener algo con qué defenderme me hacía sentir un poco mejor, aunque en el fondo sabía que era inútil. ¿Cómo peleas contra algo que no puedes ver? ¿Cómo te defiendes de algo que no debería existir? Salí de la caseta y comencé a caminar por el camino principal, manteniéndome en las áreas más iluminadas. Decidí hacer un recorrido muy rápido, solo lo suficiente para poder anotar en la bitácora que lo había completado. Pero el cementerio tenía otros planes para mí. No había avanzado ni 100 metros cuando todas las lámparas del cementerio se apagaron al mismo tiempo. Todas. La oscuridad cayó sobre mí como una manta pesada y sofocante. Mi linterna era ahora la única fuente de luz en kilómetros a la redonda. Un pequeño círculo de claridad en un océano infinito de negrura. Y entonces comenzaron los susurros. No uno, sino muchos. Docenas, tal vez cientos de voces susurrando al mismo tiempo, viniendo de todas direcciones. No podía entender las palabras, pero el tono era inconfundible. Había hambre en esas voces. Había necesidad. Había algo antiguo y terrible que despertaba en la oscuridad. Comencé a retroceder hacia la caseta, pero cuando miré hacia atrás, no pude verla. La oscuridad la había tragado por completo. Moví mi linterna frenéticamente, tratando de orientarme, pero los caminos se veían diferentes ahora, extraños, como si el mismo cementerio hubiera cambiado su forma. Las voces se hicieron más fuertes, más insistentes, y entonces comencé a ver las figuras, formas oscuras moviéndose entre las tumbas, apenas visibles en los bordes de mi luz. No eran sólidas, parecían estar hechas de humo o sombra, pero se movían con propósito, con intención, y todas se dirigían hacia mí. Corrí sin rumbo, sin saber hacia dónde iba, solo tratando de alejarme de esas formas que se multiplicaban con cada segundo que pasaba. Los susurros se convirtieron en voces que llamaban mi nombre. Roberto, Roberto, Roberto. ¿Cómo sabían mi nombre? No lo sé, pero lo repetían una y otra vez, como un canto, como una invocación. Tropecé con algo y caí de bruces sobre la tierra. La linterna salió volando de mi mano y rodó varios metros, su luz girando salvajemente antes de detenerse apuntando hacia una de las tumbas más cercanas. En la luz, vi algo que hizo que mi cordura se tambaleara al borde del abismo. Había una figura parada junto a la tumba. No era una sombra como las otras. Esta era sólida, real, o al menos lo parecía. Era una mujer vestida con ropa antigua, un vestido largo y oscuro que podría haber sido de principios del siglo pasado. Su rostro estaba pálido, tan pálido que parecía brillar con luz propia.
Me miraba con ojos negros y profundos como pozos sin fondo. Lentamente, muy lentamente, levantó un brazo y señaló hacia algo detrás de mí. No quería mirar. Cada fibra de mi ser me decía que no mirara. Pero mi cabeza giró por voluntad propia y vi lo que había estado evitando toda la noche. El mausoleo central se alzaba en la distancia, y sus puertas, aquellas puertas que habían estado encadenadas, ahora estaban completamente abiertas. Una luz verde enfermiza emanaba del interior, pulsando como si estuviera viva, como si el edificio mismo estuviera respirando. Y desde esas puertas abiertas, más figuras emergían. Docenas de ellas. Cientos. Un desfile interminable de sombras y formas que se derramaban hacia el cementerio como una marea oscura. Me puse de pie tambaleándome. Recuperé mi linterna y corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida. No hacia la caseta, ya no sabía dónde estaba. Solo corrí, alejándome del mausoleo, alejándome de esas figuras que ahora llenaban cada espacio del cementerio. Los muros perimetrales aparecieron frente a mí, y sin pensarlo comencé a trepar. 3 metros de altura de concreto áspero y musgo resbaloso. Mis manos sangraban, mis brazos temblaban del esfuerzo, pero seguí subiendo, impulsado por un terror que iba más allá de cualquier cosa que hubiera sentido antes. Llegué a la parte superior del muro justo cuando sentí que algo agarraba mi tobillo. Una mano fría como el hielo, con dedos que se clavaban en mi piel a través del pantalón. Pateé desesperadamente, y sentí que mi pie atravesaba lo que fuera que me tenía agarrado, como si hubiera pateado humo denso. La mano se soltó, y me dejé caer del otro lado del muro. Aterricé mal, sintiendo algo crujir en mi tobillo izquierdo. El dolor era intenso, pero no me detuve. Me levanté y comencé a correr cojeando por el camino de tierra, alejándome del cementerio del descanso eterno. Detrás de mí, podía escuchar ruidos, golpes contra el muro, como si cientos de manos lo estuvieran golpeando al mismo tiempo. Los susurros se habían convertido en gritos ahora, un coro de voces enojadas y hambrientas que me maldecían por escapar. Corrí durante lo que pareció una eternidad. El dolor en mi tobillo era insoportable, pero no podía detenerme. Tenía que llegar a la carretera, tenía que encontrar ayuda, tenía que alejarme lo más posible de ese lugar maldito. Finalmente vi las luces de la carretera principal a la distancia. El cielo comenzaba a aclararse en el horizonte, los primeros indicios tenues del amanecer. Me arrastré los últimos metros hasta el pavimento y me dejé caer sobre el asfalto frío, respirando en jadeos dolorosos. Un camión pasó y se detuvo al verme. El conductor bajó, un hombre mayor con cara de preocupación. Me preguntó qué me había pasado, si necesitaba una ambulancia. Le dije que había tenido un accidente, que me había caído. No mencioné el cementerio. ¿Cómo podría haberlo hecho? ¿Quién me habría creído? Me llevó al hospital más cercano. Tenía el tobillo fracturado y múltiples cortes y rasguños. Los doctores asumieron que había sido un accidente común. Les dejé creer eso. Nunca regresé al cementerio del descanso eterno. Nunca fui a recoger mi paga de esa noche. Nunca volví a ver a don Eugenio. 2 días después, desde la cama del hospital, llamé a la oficina del cementerio para decir que no volvería. Una mujer que nunca había escuchado antes contestó el teléfono. Me dijo que don Eugenio había renunciado esa misma mañana, después de más de 30 años de servicio. Se había ido sin dar explicaciones, sin decir a dónde iba. Pasaron las semanas y yo traté de olvidar. Traté de convencerme de que había sido un episodio psicótico, una alucinación causada por el estrés y la falta de sueño. Pero las pesadillas no se detuvieron. Cada noche, sueño con ese lugar. Veo el mausoleo con sus puertas abiertas. Veo las figuras saliendo de la oscuridad. Escucho los susurros llamando mi nombre, y hace 3 noches algo cambió. Desperté en medio de la noche con la certeza absoluta de que no estaba solo en mi habitación. Encendí la luz y no vi nada, pero podía sentirlo. Esa misma presencia que había sentido en la cripta, esa sensación de ser observado por algo que no debería existir. Desde entonces las cosas han empeorado. Escucho pasos en mi departamento cuando estoy solo.
Veo sombras moviéndose en los rincones de mi visión. Y anoche, cuando me miré al espejo, vi algo detrás de mí por una fracción de segundo. Una figura oscura, apenas visible, pero definitivamente ahí. Creo que algo me siguió cuando escapé del cementerio. Creo que al entrar en esa cripta, al bajar esas escaleras, crucé una línea que no debía haber cruzado. Y ahora, no importa qué tan lejos corra, no importa dónde me esconda, ellos saben dónde estoy. Esta mañana encontré algo que me heló la sangre. Alguien había deslizado un sobre por debajo de mi puerta. Dentro, había una nota escrita con letra temblorosa que reconocí de las entradas de la bitácora. Era de uno de los guardias anteriores. Decía simplemente, lo siento. Una vez que entras nunca realmente sales. Ellos te marcan, ellos esperan, y eventualmente, todos volvemos. He estado investigando en internet sobre el cementerio del descanso eterno. Encontré artículos antiguos, historias que la gente había compartido en foros olvidados. Hay un patrón, guardias nocturnos que trabajaron ahí y luego desaparecieron. Algunos fueron encontrados semanas después, deambulando cerca del cementerio sin memoria de cómo llegaron ahí. Otros nunca fueron encontrados, y el mausoleo, descubrí su historia. Pertenecía a una familia que practicaba rituales extraños hace más de 100 años. Rituales que supuestamente abrían puertas a lugares donde los vivos no deberían poder ir. Las autoridades sellaron el mausoleo en 1932 después de que varios trabajadores del cementerio murieran en circunstancias inexplicables. Pero las cadenas no mantienen cerrado lo que está dentro. Solo evitan que la gente entre. Y yo entré. Ahora estoy escribiendo esto porque necesito que alguien sepa la verdad. Necesito dejar un registro antes de que sea demasiado tarde. Las sombras en mi departamento son más audaces cada noche, los susurros son más claros, y la presencia, esa cosa que me siguió desde el cementerio, se está volviendo más fuerte. Anoche vi mi reflejo en la ventana y noté algo terrible. Mis ojos se están volviendo más oscuros. No el iris, sino lo blanco, como si algo estuviera tiñéndolos lentamente desde adentro. Y mis sueños, cuando logro dormir, ya no son sueños. Son recuerdos. Recuerdos de gente que no soy yo, de vidas que no he vivido, de personas que fueron enterradas hace décadas en ese cementerio. Creo que me están convirtiendo en uno de ellos. Creo que esto es lo que les pasó a los otros guardias que desaparecieron. No nos fuimos porque queríamos. Nos fuimos porque algo nos llamó de regreso. Esta tarde recibí una llamada de un número que no reconocí. Cuando contesté, solo había estática, y debajo de ella, apenas audible, el sonido de esos susurros. Y entre los susurros, escuché mi nombre. Roberto. Ven a casa, Roberto. Es hora de volver a casa. Intenté mudarme. Empaqué todas mis cosas hace 2 días y fui a otro estado. Me quedé en un hotel barato donde nadie me conocía. Pero ellos me encontraron esa misma noche. Las sombras aparecieron en las paredes de mi habitación. Los pasos resonaron en el pasillo vacío. Y cuando miré por la ventana, vi una figura parada en el estacionamiento, mirando directamente hacia mi habitación. La misma mujer del cementerio, con su vestido antiguo y sus ojos sin fondo. No puedo escapar. Lo entiendo ahora. Don Eugenio lo sabía también, por eso se fue después de tantos años. Había visto a demasiados guardias caer en la misma trampa. Y él, que había estado ahí durante décadas, probablemente estaba luchando contra lo mismo que yo ahora. Me pregunto si ya lo alcanzaron. Esta noche voy a regresar al cementerio del descanso eterno. No porque quiera, sino porque ya no tengo opción. El llamado es demasiado fuerte ahora. Cada hora que pasa, siento menos como yo mismo, y más como algo vacío que necesita ser llenado. Las voces me prometen descanso. Me prometen que el dolor terminará si simplemente regreso y acepto mi lugar. Parte de mí todavía lucha. La parte que escribe estas palabras, la parte que se aferra a los últimos pedazos de mi humanidad. Pero es una batalla perdida. Puedo sentir cómo se desvanece con cada respiración. Si alguien está leyendo esto, si de alguna manera estas palabras llegan a ustedes, escuchen mi advertencia.
Hay lugares en este mundo donde no deberíamos ir. Lugares donde las reglas que conocemos no aplican. El cementerio del descanso eterno es uno de esos lugares. No importa cuánto necesiten el dinero, no importa qué tan desesperados estén, nunca acepten trabajar ahí. Nunca crucen esas puertas después del anochecer. Y si alguna vez ven un anuncio en el periódico buscando un guardia nocturno para ese lugar, sepan que estarán buscando uno nuevo pronto, porque yo estaré ahí, del otro lado ahora. Seré una de las sombras entre las tumbas, una de las voces en los susurros, esperando a que el siguiente llegue y cometa el mismo error que yo cometí. Ya es casi medianoche. Puedo ver mi coche a través de la ventana esperándome. Sé exactamente qué camino tomar, aunque nunca lo he conducido en la oscuridad. Algo en mí recuerda el camino, algo que ya no es completamente yo. Antes de irme quiero decirles algo más. A mi familia, si alguna vez leen esto, lo siento. No fue mi elección abandonarlos. A los que no creen en estas cosas, a los que piensan que todo tiene una explicación racional, les envidio. Ojalá pudiera volver a ser como ustedes. Pero he visto lo que hay del otro lado de la realidad que conocemos. Y no hay vuelta atrás después de eso. Las luces de mi departamento acaban de apagarse todas al mismo tiempo. Puedo ver las sombras reuniéndose en los rincones. Puedo escuchar los pasos acercándose por el pasillo. Es hora de irme. Hay algo más que debo decir. Algo importante que acabo de recordar. En el mausoleo, cuando bajé esas escaleras, vi algo grabado en la pared. Letras antiguas, apenas visibles, decían: los que caminan en la oscuridad nunca volverán a ver la luz. Los que escuchan las voces nunca conocerán el silencio. Los que cruzan el umbral pertenecerán para siempre a lo que espera del otro lado. No entendí esas palabras entonces. Las entiendo ahora perfectamente. Si están leyendo esto y trabajaron alguna vez en ese cementerio, si bajaron a aquella cripta, si escucharon los susurros, entonces ya es demasiado tarde para ustedes también. Ellos los marcaron, como me marcaron a mí. Solo es cuestión de tiempo antes de que el llamado se vuelva imposible de resistir. Y si nunca han estado ahí, manténganse alejados. Cuenten esta historia si quieren. Adviertan a otros. Pero sobre todo, recuerden que hay cosas en este mundo que la mente humana no está hecha para comprender. Cosas que existían antes que nosotros y que seguirán existiendo mucho después de que nos hayamos ido. Cosas que esperan pacientemente en la oscuridad por alguien lo suficientemente desafortunado como para encontrarlas. Mi último pensamiento mientras escribo esto es para los próximos guardias que trabajarán en el cementerio del descanso eterno, porque siempre habrá un próximo. Siempre habrá alguien desesperado por dinero, alguien que ignore las advertencias, alguien que piense que puede manejar una noche solitaria entre las tumbas. Cuando lleguen y abran la bitácora, encontrarán mi última entrada. La escribiré esta noche, después de que vuelva. Dirá lo mismo que todas las entradas finales de los guardias anteriores. Lo mismo que don Eugenio probablemente escribirá antes de que todo termine para él también. Solo 3 palabras. 3 palabras que encierran todo el horror que no puede ser expresado, toda la desesperanza que viene con la comprensión de que no hay escape. Ya son nuestros. Las sombras están aquí ahora. Puedo sentir sus manos frías sobre mis hombros. Puedo escuchar sus voces claramente. Ya no susurros, sino palabras completas, llamándome, guiándome, prometiéndome que pronto descansaré. Es hora de ir a casa. Roberto Castillo Méndez ya no existe. Lo que queda es simplemente otra sombra esperando en el cementerio del descanso eterno, esperando a que alguien más cruce las puertas después del anochecer. Y estaremos esperando, todos nosotros, en la oscuridad, para siempre. Hay algo en la noche que nos transforma. Cuando el mundo duerme y las calles quedan vacías, lo que permanece despierto no siempre es humano. Trabajar de madrugada te enseña que la realidad tiene grietas, lugares donde las reglas normales no aplican. Y lo más aterrador no es lo que ves, sino darte cuenta de que hay cosas observándote desde siempre, esperando el momento exacto en que estés completamente solo para mostrarse.
Esta es la historia de un hombre que aprendió esa verdad de la peor manera posible y cuya vida nunca volvió a ser la misma después de aquellas noches en la gasolina. Mi nombre es Roberto Medina Flores y soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo 32 años y hace 3 años trabajaba en una gasolinera sobre la carretera nacional, en un tramo bastante solitario a las afueras de la ciudad. Era uno de esos lugares donde casi no pasa nadie después de las 11 de la noche, rodeado de terrenos baldíos y algunos árboles que se movían con el viento como si estuvieran vivos. Acepté el turno nocturno porque pagaban el doble. Mi esposa acababa de quedar embarazada de nuestra primera hija y necesitábamos el dinero. El trabajo parecía sencillo: atender a los pocos clientes que llegaran, mantener todo limpio y vigilar que nadie intentara robar. Mi turno empezaba a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Las primeras semanas fueron tranquilas. Llegaban algunos traileros, uno que otro conductor trasnochado, a veces algún taxi. Pero conforme pasaban los días, empecé a notar cosas extrañas. Pequeños detalles que al principio ignoré porque pensé que era el cansancio o mi imaginación. La primera señal fue en mi segunda semana. Eran como las 2 de la mañana y no había llegado nadie en horas. Estaba sentado detrás del mostrador viendo mi teléfono cuando escuché el timbre de la puerta, esa campanita que sonaba cada vez que alguien entraba a la tienda. Levanté la vista esperando ver a un cliente, pero no había nadie. La puerta estaba cerrada. Me levanté y revisé afuera pensando que tal vez alguien había tocado y se había ido, pero el estacionamiento estaba completamente vacío. Volví adentro y me dije que había sido el viento, aunque en el fondo sabía que esa puerta era pesada y no se movía así como así. Me senté de nuevo intentando concentrarme en el teléfono, pero tenía esa sensación de que alguien me estaba observando. Esa sensación que te eriza la piel y te hace voltear aunque no quieras. Miré hacia las ventanas que daban al estacionamiento. Todo estaba oscuro excepto por las luces de los dispensadores de gasolina que creaban círculos amarillentos en el pavimento. Más allá de esa luz solo había negrura. Pero juro que vi algo moverse entre las sombras, algo que se ocultó en cuanto dirigí mi mirada hacia allá. Me quedé paralizado mirando fijamente ese punto. Mi corazón latía rápido, pero me convencí de que no era nada, quizás un perro callejero o algún animal. Traté de calmarme y seguí con mi rutina, limpiando los pasillos y acomodando productos, pero esa sensación no se fue en toda la noche. Los días siguientes todo pareció normal otra vez. Llegaban clientes, hacía mi trabajo, el tiempo pasaba, pero entonces comenzó a suceder algo que me perturbó mucho más. Siempre alrededor de las 3 de la mañana, que es la hora más muerta de la madrugada, empezaba a escuchar pasos afuera de la tienda. Pasos lentos, como si alguien caminara alrededor del edificio dando vueltas. La primera vez que los escuché, salí de inmediato con una linterna. Di toda la vuelta al edificio alumbrando cada rincón, detrás de los tambos de basura, entre los dispensadores. Revisé todo. No había nadie. Absolutamente nadie. Pero en cuanto volví a entrar y me quedé quieto, los pasos regresaron. Claros, inconfundibles, el sonido de alguien caminando sobre el concreto justo del otro lado de la pared. Esto se repitió durante varias noches. Siempre a las 3 de la mañana. Siempre los mismos pasos lentos y pesados dando vueltas. Salía a revisar y nunca había nada. Pero en cuanto entraba, ahí estaban otra vez. Dejé de salir después de un tiempo porque me di cuenta de que era inútil y francamente me estaba asustando demasiado. Le comenté a mi esposa sobre los pasos, pero ella me dijo que seguramente era algún vagabundo o alguien que se escondía cuando me escuchaba salir. Tenía sentido, aunque algo dentro de mí sabía que no era eso. Los pasos eran demasiado constantes, demasiado puntuales, y había algo en la forma en que sonaban que no era del todo normal, como si lo que caminaba no tuviera el peso correcto. Una noche, aproximadamente un mes después de empezar, llegó un cliente que cambiaría todo. Era un hombre mayor, debía tener unos 60 años, con el cabello blanco y cara cansada. Llegó en una camioneta vieja y entró a comprar café. Mientras le cobraba me miraba de una forma extraña, como si quisiera decirme algo pero no se atreviera. Finalmente, cuando le di su cambio, me preguntó cuánto tiempo llevaba trabajando ahí. Le dije que un mes. Él negó con la cabeza lentamente y me dijo en voz baja que tuviera mucho cuidado,
que esa gasolinera tenía mala fama en la zona. Le pregunté a qué se refería, pero él solo repitió que tuviera cuidado, especialmente después de las 3 de la mañana. Se fue sin decir más y me dejó con un nudo en el estómago. Esa misma noche decidí buscar información sobre el lugar en internet. Lo que encontré me heló la sangre. Resulta que años atrás, antes de que fuera una gasolinera, ese terreno había sido una casa donde vivía una familia. Según los artículos viejos de noticias que encontré, algo terrible había pasado ahí. El padre de familia había enloquecido una noche y había lastimado a su esposa e hijos. Después se había quitado la vida en ese mismo lugar. La casa fue demolida y años después construyeron la gasolinera, pero la gente del rumbo decía que el lugar seguía marcado. Varios empleados habían renunciado reportando cosas extrañas. Uno de ellos había terminado en el hospital después de un ataque de pánico tan severo que pensaron que era un infarto. Esa información me dejó muy mal. Pensé seriamente en renunciar, pero necesitaba el dinero y una parte de mí todavía quería creer que todo tenía una explicación lógica. Además, mi esposa dependía de ese ingreso extra. No podía dejarla en esa situación solo porque estaba asustado. Traté de seguir trabajando con normalidad, ignorando los pasos, ignorando esa sensación de ser observado. Pero las cosas empezaron a intensificarse. Los productos comenzaron a caerse de los estantes sin razón. Luces que parpadeaban aunque acababan de cambiar los focos. La temperatura dentro de la tienda bajaba drásticamente en ciertos momentos, tanto que podía ver mi propio aliento. Y entonces comenzaron las apariciones en las cámaras de seguridad. La gasolinera tenía 4 cámaras de seguridad. Una apuntaba al estacionamiento, otra a los dispensadores de gasolina, una tercera a la entrada de la tienda, y la última cubría el interior completo del lugar donde yo trabajaba. Todas las imágenes se veían en un monitor viejo que estaba detrás del mostrador. Nunca les había prestado mucha atención a esas cámaras más allá de revisarlas cuando llegaba algún cliente para ver si necesitaban servicio en las bombas. Pero una noche, como a las 2:30 de la mañana, estaba limpiando el piso cuando algo en el monitor me llamó la atención. Miré la pantalla dividida en 4 y me quedé helado. En la cámara que apuntaba al estacionamiento había una figura parada junto al dispensador número 3. Era la silueta de una persona completamente inmóvil, de espaldas a la cámara. Solté el trapeador y corrí a la ventana para mirar afuera. El estacionamiento estaba vacío, completamente vacío. No había nadie junto al dispensador 3 ni en ningún otro lado. Volví al monitor y la figura seguía ahí, en la misma posición, sin moverse ni un centímetro. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Tomé mi teléfono y le saqué una foto a la pantalla con las manos temblorosas. Luego volví a mirar por la ventana y seguía sin haber nadie afuera. Cuando regresé mi vista al monitor, la figura había desaparecido. Revisé la grabación hacia atrás, pero no había momento en que esa persona llegara caminando o en un vehículo. Simplemente apareció ahí parada y luego se esfumó. Esa noche no pude dormir cuando llegué a casa. Le mostré la foto a mi esposa, pero en la imagen se veía muy borroso, y ella insistió en que seguramente era una falla de la cámara o algún reflejo. Pero yo sabía lo que había visto. Y lo peor es que esa no fue la única vez. 2 noches después estaba revisando las cámaras rutinariamente cuando vi algo en la que grababa el interior de la tienda. Ahí estaba yo detrás del mostrador, pero en el pasillo del fondo, cerca de los refrigeradores, había alguien más, una figura oscura que parecía estar mirando directamente hacia donde yo estaba. Di la vuelta de inmediato para ver el pasillo real, y por supuesto no había nadie. Mi respiración se volvió pesada y sentí que las piernas me temblaban. Volví a mirar el monitor, y la figura ya no estaba. Pero ahora, en la cámara del estacionamiento, había 3 siluetas paradas en fila, todas dándome la espalda, todas completamente quietas, bajo la luz amarillenta de las lámparas. Salí corriendo de detrás del mostrador y miré por las ventanas. El estacionamiento seguía vacío. No había nadie. Pero en el monitor, esas 3 figuras permanecían ahí inmóviles. Sentí que me iba a desmayar. El aire se me atascaba en la garganta y un sudor frío me recorría toda la espalda. Llamé al número de emergencia de la empresa, pero nadie contestó. Era demasiado tarde y el supervisor de turno probablemente estaba dormido.
Pensé en salir corriendo y dejar todo abandonado, pero mi auto estaba estacionado del otro lado. Tendría que cruzar ese estacionamiento donde las cámaras mostraban esas cosas paradas. Me quedé paralizado detrás del mostrador sin saber qué hacer. Pasaron unos 10 minutos que se sintieron como horas hasta que finalmente las figuras desaparecieron del monitor una por una. Cuando ya no quedaba ninguna en pantalla, me atreví a respirar profundo otra vez. El resto de la noche me la pasé sentado en el piso detrás del mostrador, abrazando mis rodillas, tratando de no mirar el monitor pero sin poder evitarlo. Cada sombra, cada reflejo en las ventanas me hacía saltar del susto. Cuando finalmente amaneció y llegó el compañero del turno matutino, salí de ahí casi corriendo sin decirle nada. Esa mañana le dije a mi esposa que iba a renunciar. Ella se molestó mucho porque necesitábamos el dinero, pero cuando vio lo pálido que estaba y cómo me temblaban las manos al hablar, entendió que algo realmente malo estaba pasando. Me pidió que aguantara al menos 2 semanas más, mientras ella buscaba un trabajo de medio tiempo para compensar el ingreso. Acepté, pero me sentía fatal. Las siguientes noches fueron una agonía. Ya no solo veía las figuras en las cámaras, ahora también escuchaba susurros, voces muy bajitas que parecían venir de todos lados y de ningún lado al mismo tiempo. No podía entender lo que decían, pero el tono era perturbador, como si estuvieran enojadas o sufriendo. En una de esas noches, alrededor de las 4 de la mañana, los susurros se volvieron más fuertes. Pude distinguir una voz que repetía algo una y otra vez. Decía ayúdanos, una y otra vez ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. La voz sonaba desesperada, rota, como si viniera de alguien que había estado pidiendo ayuda durante mucho tiempo sin que nadie la escuchara. Me tapé los oídos, pero el sonido parecía venir de dentro de mi cabeza. Las luces de la tienda empezaron a parpadear violentamente y varios productos se cayeron de los estantes al mismo tiempo, haciendo un ruido ensordecedor. Grité sin poder contenerme y corrí hacia la puerta para salir, pero esta no se abría. La jalé con todas mis fuerzas, pero estaba como trabada, aunque yo sabía que solo se empujaba para abrirse. Entonces sentí una presencia detrás de mí. Algo estaba parado justo a mis espaldas. Podía sentir su respiración en mi nuca, un aliento frío que olía a tierra húmeda y algo podrido. No me atreví a voltear. Me quedé congelado mirando la puerta de vidrio, viendo mi propio reflejo aterrorizado, pero sin poder ver lo que estaba detrás de mí, porque en el reflejo solo aparecía yo. La voz susurró directamente en mi oído: no te vayas. Las palabras fueron claras como el agua y tan cercanas que sentí el aliento rozar mi piel. Algo me tocó el hombro, una mano que se sentía helada incluso a través de mi camisa, y fue como si me atravesara una corriente eléctrica. En ese momento la puerta se abrió de golpe y caí hacia afuera sobre el pavimento. Me levanté de inmediato y corrí hacia mi auto sin mirar atrás. Metí la llave con manos temblorosas y arranqué derrapando las llantas. Mientras me alejaba por la carretera, miré por el espejo retrovisor y vi todas las luces de la gasolinera apagarse al mismo tiempo, dejando el lugar en completa oscuridad. No volví esa noche ni ninguna otra. Llamé al gerente al día siguiente y renuncié por teléfono sin dar explicaciones. Me dijo que estaba despedido por abandonar mi puesto y que no me pagarían la última semana. No me importó. Solo quería olvidar todo lo que había vivido ahí, pero no pude olvidarlo. Las pesadillas empezaron casi de inmediato. Soñaba con esas figuras paradas en el estacionamiento, con los pasos dando vueltas alrededor de mi cama, con esa voz susurrando en mi oído. Despertaba empapado en sudor varias veces cada noche. Mi esposa estaba muy preocupada y me convenció de ir al doctor, pero ¿cómo le iba a explicar lo que realmente me pasaba? Traté de buscar otro trabajo, pero no podía concentrarme en nada. Cada vez que estaba en un lugar cerrado o poco iluminado, esa sensación de ser observado regresaba. Empecé a tener ataques de ansiedad tan fuertes que terminé en urgencias 2 veces pensando que me estaba dando un infarto. Las cosas empeoraron cuando mi hija nació. Debería haber sido el momento más feliz de mi vida, pero yo estaba destrozado mentalmente. No podía dormir. Apenas comía. Me la pasaba nervioso todo el tiempo esperando que algo malo sucediera. Mi esposa hacía lo posible por ayudarme, pero ella también estaba agotada cuidando a la bebé
y trabajando. Un día, como 2 meses después de haber renunciado, me encontré con el hombre mayor que me había advertido sobre la gasolinera. Estaba en un supermercado y lo reconocí de inmediato. Me acerqué y le pregunté si podíamos hablar. Él aceptó y fuimos a tomar un café. Le conté todo lo que había vivido. Cada detalle, cada experiencia aterradora. Él me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando como si todo lo que le decía tuviera sentido para él. Cuando terminé, se quedó callado un momento y luego me dijo algo que nunca olvidaré. Me explicó que él había trabajado en esa gasolinera años atrás y había vivido cosas similares. Según él, lo que pasaba en ese lugar no eran simples apariciones o fantasmas. Era algo mucho peor. Dijo que el hombre que había enloquecido en esa casa no lo hizo porque sí, sino porque ese terreno estaba maldito desde antes. Algo oscuro habitaba ahí desde mucho tiempo atrás. Me contó que varios empleados habían pasado por experiencias parecidas a la mía, y que todos habían quedado marcados de alguna forma. Algunos desarrollaron problemas mentales severos, otros tuvieron accidentes extraños después de renunciar, y uno incluso había desaparecido sin dejar rastro. Según él, esas presencias no solo habitaban la gasolinera, sino que de alguna forma se enganchaban a las personas que trabajaban ahí, especialmente a aquellos que las percibían con más claridad. Le pregunté desesperado si había alguna forma de liberarme de eso, de hacer que dejaran de seguirme. Él negó con la cabeza lentamente y me miró con una tristeza profunda en los ojos. Me dijo que lo había intentado todo. Había ido con sacerdotes, con curanderos, con cualquiera que prometiera ayuda, pero nada funcionaba. Lo único que podía hacer era aprender a vivir con ello, con esa sensación constante de no estar nunca completamente solo. Me explicó que con los años la intensidad disminuía un poco, que los episodios se volvían menos frecuentes, pero que nunca desaparecían del todo. Dijo que él llevaba 15 años desde que dejó ese trabajo, y todavía había noches en que escuchaba los pasos, noches en que sentía esa presencia observándolo desde las sombras de su propia casa. Salí de ese café sintiéndome peor que antes. Si lo que me decía era verdad, entonces no había escape. Esto era mi vida ahora, vivir con ese peso constante, con ese miedo que nunca me abandonaría completamente. Han pasado 3 años desde entonces y puedo confirmar que el viejo tenía razón. Las cosas han disminuido un poco, pero nunca se han ido. Todavía hay noches en que escucho pasos alrededor de mi cama. Todavía siento esa mirada clavada en mi espalda cuando estoy solo. Mi hija tiene 3 años ahora y a veces la encuentro despierta en su cuarto hablando sola. Cuando le pregunto con quién habla, señala hacia la esquina oscura de su habitación y dice que con el señor triste. Eso me destroza el alma. Pensar que tal vez le heredé esto, que esas cosas ahora también pueden verla a ella, me quita el sueño más que cualquier otra cosa. He tratado de protegerla manteniendo luces encendidas toda la noche, nunca dejándola sola en cuartos oscuros, pero sé que no es suficiente. Mi esposa finalmente se enteró de todo hace un año. Una noche me encontró en la sala a las 3 de la mañana, paralizado en el sofá, mirando fijamente hacia el pasillo donde claramente se escuchaban pasos que ella no podía oír. Le tuve que contar toda la verdad porque ya no podía seguir ocultándolo. Al principio no me creyó, pensó que estaba teniendo un colapso nervioso, pero con el tiempo ha visto suficientes cosas extrañas en nuestra casa como para al menos dudar. Nuestra relación se ha deteriorado. Ella está cansada, asustada, y yo no la culpo. A veces me mira como si fuera un extraño, como si el hombre con el que se casó hubiera desaparecido y en su lugar quedara esta versión rota y aterrorizada de mí. Hemos hablado de separarnos, pero ninguno de los dos quiere que nuestra hija crezca en un hogar dividido. Así que seguimos juntos, pero ya no somos felices. He intentado volver a trabajar en empleos normales, pero no puedo mantenerlos. Los ataques de pánico aparecen sin aviso. Hay días en que no puedo salir de casa porque siento que si lo hago, algo terrible va a pasar. Vivo con medicamentos para la ansiedad que me dejan medio dormido todo el tiempo, pero al menos me permiten funcionar mínimamente. Lo peor de todo es que últimamente las cosas han empezado a intensificarse otra vez. Los pasos son más frecuentes, más fuertes. He visto sombras moverse en mi casa en plena luz del día.
Anoche desperté y había alguien parado junto a mi cama. Una silueta oscura que se quedó ahí mirándome durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. No me atreví a moverme ni a hacer ruido. Solo cerré los ojos con fuerza y recé para que se fuera. Cuando finalmente me atreví a abrir los ojos otra vez, ya no estaba. Pero en el buró junto a mi cama había 3 marcas, como de dedos largos que se habían hundido en la madera. Esas marcas siguen ahí. Las veo cada mañana cuando despierto y me recuerdan que esto es real, que no estoy loco, que hay algo realmente ahí y que nunca me va a dejar en paz. He pensado muchas veces en terminar con todo esto de la única forma posible, pero no puedo hacerle eso a mi hija. Ella me necesita, aunque sea esta versión destruida de su padre. Así que sigo adelante, día tras día, noche tras noche, sabiendo que nunca voy a estar verdaderamente a salvo, que nunca voy a poder dormir tranquilo otra vez. A veces me pregunto si hubiera sido mejor nunca haber aceptado ese trabajo, nunca haber entrado a esa gasolinera. Pero luego recuerdo que necesitaba el dinero, que no tenía opción, y me doy cuenta de que tal vez esto estaba destinado a pasarme de todas formas. Tal vez ese lugar me eligió a mí específicamente, por razones que nunca voy a entender. Lo único que sé con certeza es que mi vida terminó la noche que sentí esa mano fría en mi hombro y escuché esa voz susurrar en mi oído. Todo lo que vino después ha sido simplemente existir en este infierno interminable, esperando a que eventualmente esas cosas decidan qué es lo que realmente quieren de mí. Y lo más aterrador de todo es que sé que algún día lo van a reclamar. Puedo sentirlo acercándose como una tormenta en el horizonte. Cada día que pasa, esa sensación se hace más fuerte, más urgente. Están esperando el momento correcto, cuando esté lo suficientemente débil, lo suficientemente roto, y entonces van a venir por mí de verdad. Hasta ese día, solo puedo seguir viviendo con este peso, con este miedo constante, sabiendo que no hay salida, que no hay esperanza, que esto es lo que soy ahora y lo que seré hasta el final. La gasolinera todavía está abierta. Busqué en internet hace unos meses y sigue operando. Sigue necesitando empleados para el turno nocturno. Me pregunto quién estará trabajando ahí ahora, qué cosas estará viviendo, si ya se dio cuenta de lo que realmente es ese lugar, o si todavía está en la etapa de negación, tratando de convencerse de que todo tiene una explicación lógica. Quisiera poder advertirle, decirle que renuncie antes de que sea demasiado tarde, pero sé que no me creería. Nadie cree hasta que lo vive en carne propia. Y para entonces, ya es demasiado tarde. Ya estás marcado, ya eres parte de eso, y nunca vas a poder escapar realmente. Así que aquí estoy, a las 3:30 de la madrugada, escribiendo esto mientras escucho pasos que dan vueltas alrededor de mi casa. Mi esposa y mi hija duermen en el cuarto de al lado, ajenas a lo que sucede, y yo estoy aquí sentado en la oscuridad, esperando a que amanezca, sabiendo que mañana será igual, y pasado mañana también, y todos los días que me queden de esta vida que ya no es realmente mía. No busquen trabajos nocturnos en lugares solitarios. No importa cuánto paguen, no importa cuánto necesiten el dinero. Algunos lugares están marcados por razones que van más allá de nuestra comprensión. Y una vez que entras en contacto con eso, una vez que abres esa puerta, nunca se cierra completamente. Ahora los pasos se han detenido. La casa está en silencio. Pero ese silencio es peor que los ruidos porque sé lo que significa. Significa que están adentro. Están aquí conmigo ahora mismo, en esta habitación, observando mientras escribo estas últimas palabras. Puedo sentir su presencia más fuerte que nunca. El aire está tan frío que puedo ver mi aliento. Y ahí, en la esquina más oscura del cuarto, algo se mueve. Algo se está acercando. Ya no tengo miedo, solo cansancio. Un cansancio tan profundo que ya no quiero seguir luchando. Tal vez esto es lo mejor. Tal vez finalmente voy a poder descansar. Lo último que veo antes de que todo se oscurezca es esa mano extendiéndose hacia mí desde las sombras. Esa misma mano helada que sentí en mi hombro aquella noche en la gasolinera. Y ahora sé que nunca me dejó ir realmente. Nunca hubo escape. Nunca lo hubo.